nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor que nos conceda el privilegio de poder compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso nos alegramos de poder reunirnos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Gracias por todo el bien que nos has dispensado. No tenemos palabras, Señor, para expresar nuestro agradecimiento, pero aquí estamos, tal y como somos, deseando agradarte, complacerte, Señor, y que tú estés contento con lo que hacemos para gloria de tu santo nombre. Concédenos hablar tus palabras de forma edificante y que glorifique tu santo y bendito nombre. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Primero que nada, agradecer a las personas que nos llamó para esa sugerencia, que no digamos solamente discípulos, sino discípulas de Jesucristo. Sí, muy bien. A todos los discípulos y discípulas de Jesucristo son bienvenidos a participar con nosotros de Biblia pura. Iglesia del Señor, estamos en el inicio del fin de los siglos. Se está realizando la consumación de todo. Y de una forma u otra tendremos que presentarnos a la presencia del Señor. Y por eso, cada uno de nosotros, no intimidados, no atemorizados, pero sí con seriedad, estar seguro de que realmente está en la comunión del Señor, que realmente estamos en la comunión del Señor,
que nuestro accionar es espléndidamente coherente con lo que el Señor dijo. Para esto necesitamos mezclar fe y para esto necesitamos darle al Señor la oportunidad de que cumpla su propósito en nosotros como Él quiera. Y necesitamos que Él nos ayude a que ningún tipo de cosa nos desenfoque de esa realidad. Que nuestra realidad sea su realidad, al fin de que veamos con sus ojos y sintamos con su corazón. Las dificultades de nuestro entorno, ese antagonismo innegable del reino de las tinieblas en todas sus manifestaciones, nos hace la perseverancia en muchos casos muy difícil. Sí, hay dificultades, pero Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el hermano Juan nos dice con mucha humildad, pero con mucho aplomo, nos dice: yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y como todos los creyentes en Jesús, hemos tenido diferentes oportunidades en las que hemos visto manifestarse, cumplirse su palabra en nosotros, cumplirse sus promesas en nosotros de manera tan diversificada que tenemos toda la razón del mundo para creer que las cosas que todavía no se han cumplido se van a cumplir en nosotros. Y qué bueno poder entender que no se van a cumplir porque nosotros llegáramos con méritos para ellos, o que a través de nuestro ejercicio de fe y de nuestra perseverancia en realizar las cosas que el Señor dijo, que hemos ido adquiriendo méritos o hayamos ido almacenando méritos. No, todo eso es bueno y a Dios le agrada. Y nosotros nos sentimos complacidos de que así sea, porque todo el mundo se siente contento cuando sabe que ha hecho la cosa bien, porque sabe que al Señor le agrada eso. Pero también todos conocemos ese estado de satisfacción que produce en nosotros la bendición de poder entrar en el reposo de Dios, sabiendo que hicimos lo que debíamos hacer. Y eso nos lleva al terreno de no tener necesidad de reclamar nada, ni de pensar que merecemos nada, porque sencillamente, como siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esa es una realidad que todos los creyentes hemos vivido alguna vez o muchas veces, y por eso
La gente que no anda en los caminos del Señor nos ve a nosotros como gentes rarísimas. Pero también aquellos que no han pasado de los límites de la conceptualización del mundo religioso, también se convierte en un tipo de censurador para nosotros, y también no nos ve con buenos ojos, y hasta nos acusa de ser fanáticos y algunas veces desfasados, o sea, no a la moda y ese tipo de cosas. Pero todo aquel que ha experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, en síntesis, no lo cambia por nada. ¿Cambiaría usted su comunión por alguna cosa? No. Y por eso los creyentes fieles están siempre dispuestos a sacrificar cualquier cosa que le vaya a servir de obstáculo frente a su Señor y que le vaya a coartar sus libertades en Dios. Esas no son cosas para teorizar sobre ellas, sino decir en síntesis que los seguidores de Jesucristo nos presentamos de dos maneras. Solo hay dos formas: el creyente de comunión o el que dice que tiene comunión y no la tiene, que al fin y al cabo no solo pierde su tiempo en él o ella, sino que sirve de obstáculo como una paja en un ojo de los otros, sobre todo de la iglesia que tiene comunión. Que Dios nos ayude. Iglesia del Señor, ayer estuvimos hablando un poquito sobre las sugerencias del hermano apóstol Pablo a tratar de mantener un lineamiento correcto en la aplicación de la palabra, en el uso de los dones, y por tener los dones, entrar dentro de el santo ministerio del Señor. Le dijo: procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de Dios. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Volvemos a repetir esto porque se nos ha llamado como que hemos hablado en cierto modo con dureza. No, de ninguna manera. Hermano amado, hermana amada, estamos conscientes, muy conscientes, de que aunque no justificamos ninguna de las debilidades suyas ni nuestras, de ninguna manera, de hecho usted y yo y el Señor hacemos más haciendo un esfuerzo por estar en la voluntad de Dios que apartándonos porque somos débiles. El diablo le ha metido un tipo de modestia diabólica, valga la redundancia, a alguna gente que dice: no, pero es que yo opté por descarriarme, por irme de la iglesia porque yo soy muy débil. No, hermano, no, hermana, no justificamos eso de ninguna manera, ni lo justifiquen nosotros, no. Pero quédese ahí. Y a cualquiera que usted vea haciendo el esfuerzo por salvarse, por favor, colabore lo más que usted pueda con eso. En primer lugar, con su oración intercesora en favor de ese hombre o de esa mujer.
en primer lugar eso, pero después aportando todo cuanto pueda con un espíritu de benignidad, de tolerancia, de comprensión y de mucha misericordia. Porque a fin de cuentas, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando yo me doy el lujo de condenarlo a usted, de pisotearlo y de negarle el derecho a estar dentro de la comunión del Señor, o sea, lo declaro perdido, es posible que eso sea una verdad, pero eso no me va a edificar a mí, eso no me va a bendecir a mí. Aún en el asunto de negociar con Dios, que no es un asunto correcto, pero bueno, sabemos que Dios mirará mejor muchas veces en mí, que prácticamente me exceda en la misericordia, o sea, me pase de bueno, como decimos nosotros, antes de condenar a nadie. Quisiéramos concluir esta idea simplemente diciéndole a usted, hermano amado, hermana amada, que no sea el voto suyo el que condene a nadie. Porque Dios no nos ha llamado a ser a nosotros, no nos ha llamado a nosotros a ser jueces. Dios nos ha llamado a ser intercesores, abogados, si se quiere, defensores. No para justificar nuestras debilidades ni las ajenas, pero sí para manejar cada debilidad de los demás dentro de un marco de, sí, de justicia, pero de alta misericordia. Porque si no fuera así, ninguno de nosotros podría permanecer en la fe. Pablo dice, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubiera recibido. Nosotros, si tenemos algo, lo tenemos porque Dios nos lo ha concedido. No tenemos por qué gloriarnos que no sea por la misericordia de Dios que se ha manifestado en cada uno de nosotros. Hoy, en este momento, quisiéramos compartir otro versículo de 1 Timoteo. Ayer hablamos de 4, me parece, verso 16 o algo así. Pero hoy hablamos de 1 Timoteo 6, versos 20 y 21. En esos versículos, el hermano Pablo dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo, evitando las profanas y vanas pláticas, o más bien, evitando las profanas conversaciones sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ayer hablamos de lo que es la profanación. Pablo le dijo a Timoteo en ese versículo, le dijo que evitara las palabras y las conversaciones profanas. Y ahora le está diciendo una vez más a Timoteo, evita las profanas pláticas o las profanas conversaciones sobre cosas vanas. Y algo más. Y evita también los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Tenemos siempre que hablar de la maldición ancestral del sistema teológico y conciliar, porque se ha dado el lujo de interpretar la palabra
de vender la palabra y de imponerla a través del concilio. Y para la dirección de la iglesia ha creado métodos, ha creado manuales, ha creado reglamentos, ha creado expositores, ha creado diversas clases de comentarios que han sido, a través de los tiempos, una fuente de ganancia ilícita para los teólogos y los teologizantes. Ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero es que la teología es un comercio universal que mueve un capital incalculable universalmente. Más diabólico no puede ser, porque se nutre de interpretaciones, especulaciones, suposiciones y mucha blasfemia, aunque presente sus palabras dentro de una serie de sofismas, aunque lo haya protegido por una serie de métodos de inducción tan diabólicos como la mayoría como todos los métodos de inducción que se han usado para imponerse sobre los demás, que la teología lo ha hecho. Y dentro de esa forma se ha usado siempre el asunto de las profanas pláticas, o sea, las cosas que son realmente blasfemia, pero oiga, esas conversaciones relacionadas o manejadas directamente sobre y para cosas vanas. Lo vano es lo que no tiene ninguna importancia, ningún valor, nada nutricional, fallido, inútil, molestoso y al fin nocivo. Entonces, Iglesia del Señor, tenemos que decirlo. Cuando la predicación se convierte en medio de la iglesia en un discurso interesado, donde hay muchísimas clases de discursos y muchísimos propósitos humanos, no importa con cuánta capacidad humana se haga, ni la capacidad para presentar unas normas de retóricas, y no importa cuán aparentemente alto o profundo sea ese asunto. Porque al fin y al cabo, lo que no bendice en Dios, lo único que hace es daño. Porque cuando se entretiene a alguien y no se le permite usar su tiempo y sus energías en lo que es constructivo, en lo que bendice, en lo que produce riqueza en el mejor sentido de la palabra, en el desarrollo humano y sobre todo en el plano espiritual, pero esa es una de las peores maldades que se le puede hacer a una persona. Llenarle la cabeza a la gente de cosas que son irreales, utópicas y mentiras que solamente aquellos su cerebro ha sido deformado por la mentira, lo pueden aceptar. Pero
Esa es la forma que se hace para manejar a la gente. Qué bueno que podamos decir esto. Alguien nos alega que cuando la gente se convierte, necesita seguir luchando para librarse de las influencias del diablo, porque de toda manera queda semi-endemoniado. No, hermanos, eso es contradictorio. La Biblia dice que al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. La Biblia dice que cuando una persona se entrega al Señor, sale un demonio de su vida. Eso lo dicen los evangelios, eso no es ni siquiera apostólico, viene directamente de los evangelios. Sale un espíritu inmundo de él o de ella. Pero si se descuida, el demonio sigue siempre rondando ese lugar de donde salió. Salió no, de donde lo sacaron. Lo sacó el poder de Dios, la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, lo sacó de esa vida. Pero la gente se descuidó. Y la Biblia dice que el demonio sigue rondando y que vuelve, y cuando encuentra la casa limpia, arreglada, adornada, pero vacía, busca 7 demonios más, y la persona entonces viene a tener una situación peor. Su situación postrera, o sea, última, es peor que la primera. Eso está definido así, con esa sencillez en la Biblia. De manera que aquellos que hablan de los dones del Espíritu, alegando que esos dones no van a pasar nunca, que eso sigue siempre con la gente, no tengo la palabra para expresar cómo es que dicen eso, pero es que va supuestamente a los dones son irrevocables, esa es la palabra. No, hermano. Lo que es irrevocable es el don de la gracia de Dios para con el pueblo de Israel. Pero usted y yo, hermano amado, no somos judíos, nosotros somos gentiles y además de eso somos iglesia. De las muchas referencias que hay de la Biblia, en la Biblia, referente a iglesia, queda bien claro que la iglesia tiene un programa específico de salvación que inicia con el nacimiento de Jesucristo y concluye con su muerte y resurrección. Pero pretender que una persona que según la Biblia, porque eso no es teología, es la Biblia que lo dice, una persona que tiene 8 demonios podrá ser el mejor o la mejor de la bolita del mundo. Y qué feo se oye, pero está endemoniado. Oiga, pero quisiéramos arreglarlo, pero es que no tiene arreglo. Y no endemoniado cualquiera. No sabemos cómo decir la expresión. Bueno, 8 veces endemoniado, hermano querido. Y esa es la persona que usted le atribuye el derecho de seguir haciendo milagros en el nombre de Cristo y realizando la obra de Dios. Vamos a poner algo bien claro. Es posible que esa persona siga haciendo milagros, viviendo una vida de pecado. Es posible que siga, pero no con el poder de Dios. No con el poder de Jesucristo, porque el poder de Jesucristo se fue. Primero entró cuando estaba el primer demonio, pero se fue cuando entraron la persona se descuidó y entraron los otros 7. De manera que es una lástima que estas cosas se hablen, pero se hablan por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿no estará usted exagerando? No, no estamos exagerando.
conocemos un caso común de una persona que tratamos de cerca, que convivimos con ella, no mucho tiempo, pero algunos 5 o 6 meses, y que lo tratamos bien, lo conocimos bien. Y esa persona, dentro de esa efervescencia de el sistema teológico y conciliar, pues logró hacer muchísimas cosas y al fin se convirtió en un predicador muy notable. Y no dudamos de que hiciera milagros en el nombre del Señor. Pero la persona se hizo reincidente en descarriarse, y no queremos entrar en detalles ni debemos sobre esto, pero esa persona se casó 4 veces dentro de la iglesia, y los viejos lo sabemos, más otra cosa que nos reservamos. Y alguien nos presenta un librito hablando del gran poder que tenía ese hombre y siguió teniéndolo después de estar descarriado. Murió de una manera muy deshonrosa. Entonces, hermanos amados, ¿por qué no recurrimos a la palabra de Dios? ¿Y por qué no entendemos que las fórmulas de interpretación teológica no son más que un medio de vida y lo que se realiza en una fábrica de mentira para un mercado impío, diabólico y condenatorio? Que Dios nos ayude, porque estas son cosas fuertes, pero hay que decirlas. Alguien tiene que hacerlo. Hermanos amados, profanas pláticas, o sea, conversaciones profanas, son aquellas que, contradiciendo la palabra de Dios, se hace todo un discurso, sobre todo para convertir la gente en un número y sobre todo para hacerlo rentable. Eso no es cuestión de un demonio, no, eso es del diablo directamente. Y oiga la otra fase: profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es doloroso oír a nuestro predicador contemporáneo y algunos que se precian de ser maestros, sobre todo en el ambiente de la teología, y que alegan y reclaman su derecho de maestría, doctorado, especialidades y PH. Y por eso ellos entienden que tienen toda la razón del mundo para que lo que ellos digan sea palabra de Dios. Eso es una blasfemia. Decir que la Biblia dice lo que yo digo, eso es pecado, hermano. Y usted tiene que acostumbrarse, hermano amado, hermana amada, a aceptar la palabra de Dios, no como los hombres dicen que dice, sino como dice en realidad, porque Dios tiene un trato especial con usted y conmigo. Y volvemos a recordarle a usted, hermano amado, que la palabra de Dios debe convertirse siempre y debe ser para usted un punto indivisible entre usted y el pueblo de Dios, entre usted y la iglesia, entre usted y yo. La Biblia debe ser un punto indivisible. Este santo libro, no hay ninguna necesidad de que yo pretenda que diga lo que yo diga, porque eso es contradecir a Dios. Entonces, los argumentos de la falsa llamada ciencia son aquellos argumentos donde la gente
vuela y vuela y vuelve y vuela y nunca aterriza. O por el contrario, habla de esas cosas tan elevadas o de esas cosas tan profundas que usted y yo no podemos entenderla. Eso es mentira. Este santo libro nos fue dado por el Espíritu Santo y Dios no nos va a dar una palabra para que nosotros no las entendamos, porque Dios es serio y aún los humanos que somos serios no hacemos eso. Entonces, sí debe ser un punto indivisible entre nosotros la palabra de Dios, pero la revelación de esas palabras que están en la Biblia no son una propiedad privada suya, ni son una propiedad privada mía. No, esa es la manera como Dios trata con usted y como Dios trata conmigo. Y la forma como Dios trata con usted no tiene que ser necesariamente como trata conmigo en su revelación. Lo glorioso de eso es que a través del fluir del Espíritu Santo, a través de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría, de la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, las visiones, los sueños, las revelaciones y todo el bien de Dios, esas revelaciones que Dios le da a usted para ayudarlo a perseverar en su santo evangelio, para que tenga comunión y para que nos convirtamos en instrumentos útiles en sus santas manos. Eso no es uniforme, que tiene que ser, eso es cuadrado, es redondo, es rectangular, y tiene que ser así porque esa es la malicia que el diablo ha usado a través de la teología y los teologizantes, los teólogos y el concilio. No, hermano amado, usted no puede imponerme la revelación suya a mí, ni yo debo imponerle mi revelación a usted. Pero hay una cosa que es verdad, pruébelo. Si usted no lo había probado, pruébelo. Y es que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones permite que aun cuando en algunas cosas aparentemente usted y yo no estemos del todo de acuerdo, pero está en coherencia, está en consonancia, está en acuerdo perfecto con la palabra de Dios. No importa que usted vea alguna cosa diferente a como yo la vea, porque el Señor es un punto indivisible entre nosotros. Y por amor al Señor, usted baja de su posición, que no quería bajar de ahí. Pero yo subo de mi posición, que no quería subir hasta ahí, no quería subir. Pero el amor de Dios permite que sigamos manteniéndonos unidos por el vínculo del amor y de la gracia. Claro, si yo no pienso comerciar con usted, si usted no piensa comerciar conmigo, claro, si usted no piensa imponerse sobre mí, claro, si yo no pienso imponerme sobre usted. Pero es que eso es lo que ha hecho la maldición de la teología y del concilio, manejar a la gente. Y por eso cada grupo tiene puntos donde no transige de ninguna manera. No lo busque por ninguna razón, hermano. Es para que no se le dañe el negocio. Ya estamos concluyendo, pero vamos a repetir estos versos otra vez. Y ojalá que el Señor le revele a usted todo lo que nosotros no podamos. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los falsos argumentos de la llamada ciencia. Hermano, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermano amado, cuando usted o yo
depositamos nuestra confianza en un hombre o una mujer que se llama médico, lo hacemos porque entendemos que tiene la capacidad, la formación y que tiene la vocación para eso. Pero a nadie se le ocurre depositar su vida en las manos de un mecánico. No, el mecánico es para que nos repare el vehículo y evite que nos matemos de esa manera. Cada cosa tiene su lugar. Nadie busca un abogado para que le haga una cirugía, porque por bueno que sea el abogado, él no es médico. Entonces, hermanos amados, ¿para qué necesitamos profanas pláticas sobre cosas vanas, insípidas y sin sentido? ¿Para qué? Para nada que no sea para complacer a un sistema humano. ¿Y para qué necesitamos los argumentos de la llamada ciencia? Espiritualmente hablando, eso no conduce a nada, hermano. Sería bueno que si el predicador tiene cualquier grado de autoridad en su profesionalización, sea lo que sea, entienda que la iglesia del Señor, donde una gran mayoría no tenemos esa tanta capacidad, ni conocemos tanto de filosofía, y los que nos hemos puesto viejos ni siquiera nos interesa, porque total, ¿a qué conduce? A nada. No bendice. Por eso, hermanos amados, oiga qué advertencia dice Pablo. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero oiga por qué es que él lo dice. El verso 21 ahora dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Oiga, ya eso es una tragedia. Lo repito otra vez. Completo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, oiga lo que les pasó, se desviaron de la fe. ¿Cuál puede ser la efectividad? ¿Cuál puede ser el beneficio de un discurso que no pasa de ser una manera para entretener a la gente? Ninguna. Hermano amado, la palabra fe está 256 veces en la Biblia. Y de esas 256 veces, 253 se encuentran en el Nuevo Testamento. Ojalá usted tomara una concordancia, que es el único libro que recomendamos, porque nos ayuda a encontrar las referencias bíblicas. Ojalá usted buscara, aunque sea 50 veces o 100 veces, lo que significa la fe, para que usted vea cómo se ha burlado la teología y los intérpretes de la Biblia de nosotros, presentándonos como fe, algo que no es fe, porque fe es creerle a Dios a pesar de todo. Desviarse de la fe es el fin último de aquellos que viven y se desenvuelven a base de profanas y vanas pláticas sobre cosas vanas, de aquellos que viven y se desenvuelven y además realizan argumentos de la falsamente llamada ciencia, terminan desviándose de la fe. Quisiera hacer una recomendación humilde, amorosa. No somos pastores ni pretendemos nada de eso.
se lo dejamos a los que tienen ese mérito y tienen la bendición de hacer ese santo trabajo para Dios, aunque nosotros lo hicimos por unos 32 años, pero ya no somos. Hacemos lo que podemos. Hermanos amados, hay en todas las iglesias grupitos de personas que se reúnen para lo peor, para discutir sobre lo que ellos llaman temas teológicos profundos o muy elevados. Lo primero que esa gente hace es alegar tener más conocimiento que todo el mundo, y hay otros que pretenden que le creamos bajo presión que Dios ha tratado con ellos y que por lo tanto, si no lo creemos, no creemos lo que ellos dicen, pues estamos mal espiritualmente. Eso se da mayormente en grupos de las llamadas varonas. Las varonas son famosas por ese asunto de que se reúnen muchas veces para discutir diferentes temas. Es doloroso no poder entender que el tratar de imponer nuestro propio criterio sobre lo que la Biblia dice, a base de todo tipo de interpretaciones, muchas de ellas muy erráticas, muchas de ellas que ni siquiera los que los están defendiendo lo entienden. Ahí fácilmente se manifiesta un espíritu de error, y eso termina en que la gente pierde la fe, y el que perdió la fe perdió la salvación. Hermanos amados, hermanas amadas, nosotros como iglesia echamos demonios en el nombre de Jesucristo, sanamos en el nombre de Jesucristo, oramos en el nombre de Jesucristo, ofrendamos, diezmamos, trabajamos, consolamos, bendecimos, reprendimos, hicimos de todo en el nombre de Jesucristo. Ahora aparecen unos grupos, y dentro de ellos hay también las varonas que ya están diciendo que Jesucristo no se llama Jesucristo, sino que se llama no sé qué cosa, y que ahora ya tendríamos nosotros los viejos que adaptarnos a ese nuevo nombre, de ese nuevo Mesías, de ese nuevo Señor. Pero hay otros que pretenden inyectarnos eso, inocularnos eso con una supuesta Biblia, que es la original, porque esta que tenemos, dicen ellos que no sirve. Quisiera en lo personal decir a esa persona que no me hagan creer, porque yo me creí en fe que este santo libro que le puse la mano hace 64 años es la palabra de Dios. Y ese nombre es el más santo que yo he pronunciado en toda mi vida, el nombre de Jesucristo mi Salvador, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Tengan cuidado, porque cuando la gente se entra dentro de ese marco de profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, y profesa eso, llega el momento cuando se desvíe de la fe, se desvía de la fe. Eso es delicado, porque una gente puede desviarse de la fe y seguirse llamando hermano, y seguir siendo predicador, seguir siendo el reverendo corbata ancha o el apóstol no sé
no sé cómo, y ese tipo de cosas. Hermanos amados, pongámonos serios y pidámosle a Dios en oración que nos ayude plenamente a entender qué cosa significa tener confianza en Él, porque de ahí depende todo nuestro bien. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Muchas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Usted sintoniza Bella Visión, el canal de las noticias.